Hello, soy Cherry y el día de hoy finalmente, como verán en el título del video, después de tantas peticiones para que les enseñara esto, les voy a enseñar cómo comprar por internet. Hoy vamos a usar de ejemplo a AliExpress. La verdad pude haber hecho este video ayer porque ayer compré muchas cosas para poder vender en mi tienda, pero se me había olvidado que tenía este video en la lista de videos, así que voy a comprar algo pequeñito, chiquitito, para poder mostrarles y poder enseñarles cómo comprar a través de internet, porque sé que muchos de ustedes, me atrevo a decir que la mayoría es gente como pequeña que obviamente da miedo. A mí las primeras veces también me daba mucho miedo comprar por internet porque sentía que me iba a llegar algo nada que ver con lo que había comprado o que nunca me iba a llegar, y estas cosas pasan. Por eso hay que tener también cuidado a quién le estás comprando. Así que aparte de enseñarles, les voy a contar en este video algunos tips para saber si lo que vas a comprar realmente es decente, o sea, estás realmente comprando lo que estás comprando. Y les voy a dar algunos tips para poder comprar por internet en tema de tarjetas. ¿Qué tarjetas pueden tener para comprar por internet? Así que partimos con el video. Ok, primero que todo, ¿con qué tarjeta se puede comprar por internet? Obviamente tienen que ser tarjetas como más de crédito o tarjetas que tengan la opción de poder comprar por internet como débito, pero como una Visa. Por lo menos en mi caso yo no tengo tarjetas de crédito de por sí, por lo que yo ocupo tarjetas virtuales. En este video lo haré con referencia más en Chile, porque no sé si estas tarjetas existirán en otros países o no sé cómo será hacia afuera, pero para que se pueda entender más o menos la idea. Yo ocupo dos tarjetas, una es Match y la otra es Tempo. Personalmente prefiero más Tempo porque con Match tuve problemas y la verdad no fue muy grata la vivencia. Puede que hayan mejorado su atención al cliente actualmente, pero por lo menos con lo que viví prefiero más Tempo. Siento que Tempo es más seguro y es más fácil de usar, y si tienes un problema es más fácil de resolver. Porque hace mucho tiempo, el año pasado, yo quería comprar unos álbumes para vender en mi tienda y compré en una página que no había comprado antes, pero compré con Match. Lo que pasa es que esta página me bloqueó la tarjeta. En realidad no me la bloqueó, sino es para hacer una revisión. Eso es muy al azar, la verdad, para que me digan cómo te mandamos un código a tu tarjeta, como a tu banco, para que nos digas el código, como para verificar que la tarjeta es real, que no es como un fraude ni nada de eso. Y cuando traté de contactarme con Match, no pude hacerlo. Los busqué y la dirección que tenían era falsa. El número que tenían, que aparecía en internet, era de una chica nada que ver, y no había atención al cliente en tema de personas. Yo cuando trataba de averiguar qué podía hacer, simplemente había un foro. Era como un robot que te respondía automáticamente, pero no había una persona. Fui al banco en el cual estaba vinculado con Match a tratar de preguntar si es que me podían ayudar a solucionar el tema. Cuando llegaron, la chica 7 me trató de ayudar de todas las formas posibles, pero ella me explicó que el banco simplemente es como el lugar donde usan el dinero para Match, nada más, y no tienen como manejo dentro de Match. Después de eso, sinceramente yo no sabía qué hacer. Traté de contactarme con Match por Twitter. A la semana recién me respondieron para darme un link para que pudiera rellenarlo y pedir ayuda, y que ese link me respondieron 2 semanas más tarde. Cosa de que como se demoraba tanto, yo necesitaba los álbumes porque era un pedido, la gente me estaba comprando. Me empecé a preocupar, así que le mandé un correo a los coreanos explicándole que mi tarjeta es virtual, mandándole el link de la tarjeta como para que se dieran cuenta. Le mandé fotos de los comprobantes y ellos al día siguiente me libraron la tarjeta. Cosa que Match se demoró 3 semanas en responderme ¿te podemos ayudar? Así que por eso como que igual tengo como un conflicto al usar Match. La tengo igual porque suelo usar mis tarjetas también para dividir dinero, así como dinero de la tienda, dinero mío, dinero de otra cosa. En cambio con Tempo se me hace mucho más cómodo y me gusta que cada vez que compro algo siempre me llega una notificación al celular y al correo. Me gusta eso porque siento que, no sé, es más seguro, por así decirlo. Claro, una persona más ansiosa como yo le gusta que me notifiquen las cosas. ¿Qué es esto? Me siguieron en Twitch. Y lo que me gusta también es que Tempo aparece como banco aquí, aparece como un prepago Tempo, como banco, o sea, realmente está todo vinculado, por lo que si tengo un problema me puedo contactar con ellos y es más fácil de solucionar que como con Match en ese entonces. Así que les recomiendo esas dos tarjetas. Ojalá me pagaran por esto, estoy promocionando las tarjetas de forma gratis. Lo primero que vamos a hacer obviamente es entrar a AliExpress, pero vamos a entrar por uno de mis links, porque hay que apoyar la causa. Porque gente, recuerden que soy afiliado en AliExpress y si usted compra con alguno de mis links me van a dar una pequeña comisión, así que se los agradeceré de antemano. No es necesario que compren lo que hay en el link, pero sí que entren desde ese link. Primero vamos a entrar a la cuenta, identifícate, verificado, iniciar sesión. Y listo, estoy dentro. Ahora vamos a ver algo que queramos comprar. Voy a ver alguna cosita que esté en mi carro de compra. Que sí, tengo 94 cosas, no me las voy a comprar todas, pero las cosas que tengo guardadas para comprar eventualmente algún día. Y vamos por algo chiquitito, vamos por algo chiquitito. Algo que no, ya, miren estos calcetines, son estos.
Lo primero que yo siempre me fijo cuando voy a comprar algo como consejo es cuánta gente ha comprado esto. Que si bien no es tanta, porque hay algunas cosas que tienen más de 10.000 ventas, tiene varias valoraciones, por lo que puedo verificar realmente si que la gente lo recibió todo esto. Tú bajas y vienes aquí. Lo que más me gusta obviamente son las que tienen foto, porque son como las que me confirman lo que están diciendo. Y aquí puedo ir revisando, me está mostrando las fotitos. Se ven muy bonitas y se nota que son gente real y son de diferentes países. Aquí aparecen los países. Por lo que revisando esto, miren, como que ya puedo captar que es real, son de todos estos países diferentes. Tú aquí seleccionas lo que quieres comprar, yo creo este de aquí, y aquí tienes que colgar el tamaño, en este caso es talla única, por lo que está automáticamente puesto. Yo siempre generalmente uso el envío predeterminado, pero si tú apretas aquí, te aparecen los otros envíos. Y claro, aquí tú puedes cambiar tu país, pero yo soy Chile. Así que este es más barato. A mí la verdad no me importa que se demore tanto en llegar porque no es algo que quiera ahora. Y tú aquí le apretas a comprar. Ya, aquí voy a sacar mi tarjeta. Porque la tengo ya puesta. Pero aquí obviamente te van a pedir la información del envío, que tiene que ser aquí. Usted tiene que colocar su dirección aquí, tal cual. Y si va a volver a comprar, siempre es mejor colocarlo como predeterminado para que siempre envíe al mismo lugar. Y guardan y continúan. Y acá está la tarjeta, que en la aplicación que usted tenga te va a aparecer una parte que decir ver datos tarjeta, y ahí tú puedes copiar toda la información y colocarla en esta parte de acá. Y nada más, la verdad no es tan difícil. Aquí podemos modificarla y pueden colocar, tienen todo este tipo de tarjetas: West Union, transferencia bancaria, Web Money y tarjeta. Esta es la de Match y esta es la de Tempo. Yo ocupo esta porque esta la ocupo para otra cosa. Y simplemente la pone aquí. Si usted quiere alguna, no sé, quiere alguna información, aquí usted puede apretar y enviarle un mensaje para el vendedor. La verdad aquí los vendedores contestan súper rápido, siempre están pendientes como de atender bien a la gente. Que si quiere preguntar algo, no se preocupe, usted hágalo en esta parte de aquí. Y listo. Si usted llega a tener, no sé, un cupón de selección que yo no tengo, un cupón de AliExpress que yo no tengo y un código promocional que yo no tengo, lo puede poner en esta parte de acá y le va a bajar el precio. Y aquí simplemente usted coloca realizar pedido, a cargar y listo, está todo listo. Y si se dan cuenta, aquí me llegó la notificación de la compra. Tempo me avisa al tiro, apenas se cobra me avisa, y me gusta mucho eso. También lo otro que les puede llegar a pasar de vez en cuando es que supongamos que algo se demoró demasiado en llegar o no ha llegado y usted quiere pedir devolución de dinero. Usted va a mis pedidos y por ejemplo, a ver, veamos algo. Ay, está aquí ya lo confirmé, obviamente. Puedo abrir una disputa, que obviamente no voy a hacer, pero para que lo puedan ver, está esto de acá. Si quieres devolver el producto, generalmente esto no es muy recomendable porque no piden reembolso. Y aquí usted coloca lo que quiere pasar. Recibe el artículo, ponen no. Y colocan aquí como el motivo. Esto coloco yo cuando ya ha pasado más de la fecha y aún no llega. Tiene que especificar y coloco siempre esto de aquí. Aquí la cantidad de reembolsar siempre automático se pone el total. Y aquí usted escribe los detalles, puede poner alguna foto o lo que quieras, no es necesario la verdad. Y lo envían, cosa que yo no voy a hacer porque esto sí me llegó. Si quieren como preguntar por algún envío más rápido, está Eva. Aquí tenemos a Eva. Se las presento. Y aquí ustedes pueden colocar no decir productos y le va a aparecer acá. Y colocan aquí como mi paquete. Y van a pedir que usted busque cuáles sus paquetes es el que no ha llegado. Y no sé, pongamos este. Ya, confirmar. Y dice, no, aún no recibo el pedido. Y dice, ¿dónde está mi paquete? Y acá dice, el vendedor acaba de enviar su paquete. Puede rastrearlo haciendo clic aquí para obtener información del envío. Bla, 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 bla. Y yo hace un tiempo tuve como un tema porque tuve que cancelar algunos pedidos porque, como este, por ejemplo, que tuve que cancelarlo, y cuando lo cancelan, como el dinero ya está descontado de su cuenta bancaria, esperan a que el vendedor acepte la cancelación. Generalmente siempre la aceptan. A mí la única vez que no me la aceptaron, no es que no me la hayan aceptado, sino que me preguntó como, ¿puedo saber por qué lo estás cancelando? Porque si hay stock. Y ahí le expliqué así como, sé que lo voy a comprar pero no ahora, sino porque tuve un problema y no necesito el dinero. Y me dijo, ningún problema, y me lo aceptó. La devolución se demora más o menos entre 30 a 20 días hábiles. Yo en ese momento me asusté un poco porque la vez anterior que yo había cancelado algo, me pagaron al día siguiente, me devolvieron el dinero muy rápido. En cambio esta vez no, o sea, ya estaban demorando y me estaba asustando, a pesar de que sé que son 20 días hábiles, que es harto tiempo la verdad. Por lo que me metí acá, en esta parte de aquí, y pregunté. En un momento sale como contactarse con alguien, con una persona, y ahí pude preguntarle más tranquila como el proceso de todo eso. Y lo bonito es que me atendió súper bien la persona. Me tocó un chico, fue muy atento al atender, y como yo le pregunté de forma amable, me dijo que
por el trato, por el buen trato, iba a poner el caso como prioridad máxima, como urgente, para que me devolvieran el dinero antes. Y me lo devolvieron al día siguiente, sin ningún problema. Y también en Tempo me gusta eso, que aparece como devolución. Y eso, no hay ningún problema con estas cositas. La verdad, como dije en el primer haul de AliExpress, yo tenía el mal recuerdo del 2017 que yo compré muchas cosas para vender y se demoraron muchísimo en llegar. Y algunos no eran de muy buena calidad y era como, tenía el recuerdo de que AliExpress en ese momento era como barato y malo. Pero ahora que he vuelto a comprar, que si se dan cuenta en mis videos, soy fan de AliExpress ahora, ha mejorado mucho la calidad de atención, ha mejorado mucho la calidad de los productos, los envíos, absolutamente todo. Otra cosa que les voy a comentar, que esto suele pasar mucho y puede que al principio se preocupen, pero tranquilos, es normal, lamentablemente. A veces pasa que el paquete tiene que llegar en un mes y en una semana ya está en tu país. Por lo menos a mí me ha pasado que en una semana ya está en Chile. Pero en Chile se demoran en ir a dejármelo a la casa. He tenido productos que demoraban un mes y me llegaron en 2 semanas. Y he tenido productos que aún no me llegan. Y los compré primero. Pero por eso usted tiene que tener más cuidado con las cosas que va comprando. En mi caso revisé muy bien los productos y a todo el mundo le ha llegado. Es simplemente problemas de aquí, en Chile, porque el paquete está aquí desde febrero. Pero en Chile, en correos, aún no me lo traen, que el problema ya es más de acá. Pero no se preocupen por ese tipo de cosas. Cualquier cosita pueden ir a Eva. Lo que más me gusta es que acá también a veces pasa, no me muestran ahora porque son poquitas valoraciones, pero sale como fotos y al lado sale tu país y puedes ver qué tanta gente ha comprado de tu país y las valoraciones de tu país, que obviamente sirve más. Y eso la verdad no es tan difícil, sinceramente, pero tienen que saber buscar. Por ejemplo, yo tengo esta y aquí tiene 549 vendidos y aquí están. Por ejemplo, esta es de Chile y aquí te puede ir revisando las fotitos y así usted se da cuenta que obviamente la polera es real, no es una estafa. Yo soy muy fan de esta tienda. Pero eso, espero que les haya gustado el video de hoy. La verdad no sé qué otro tipo de dudas tengan sobre comprar por internet. Déjenme en los comentarios para ir respondiéndolas. Creo que aquí al menos enseñé lo básico para poder comprar sin miedo y saber usar tarjetas y qué tarjeta poder ocupar y todo ese tipo de cosas. Así que eso, espero que les haya gustado el video de hoy y nos vemos la próxima semana. Bye bye. Adiós. Se me había olvidado decirles que aquí abajito en la descripción les dejaré mi link de afiliado con lo que acabo de comprar, las calcetas, por si es que les gustó. Así que eso, nos vemos.